David y Betsabé. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 3. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y ella vino a él, y él durmió con ella. La historia de David y Betsabé es un caso de adulterio. Es una mancha en el testimonio del gran David, del dulce cantor de Israel, del rey de Israel. Este David que en su juventud había vencido osos, leones, gigantes, ejércitos enemigos, que había sobrevivido a los ataques de su propio rey Saúl. David, que tenía tantos enemigos y que había blandido sus armas, su espada, para defenderse y tenía victorias. Un hombre que tenía una relación con Dios muy hermosa. Tuvo un tiempo en su vida, cuando ya su reino estaba establecido, cuando Dios lo había bendecido tanto, donde él entró en ocio, estaba ocioso. Era un tiempo de primavera donde se acostumbraba que los reyes de Oriente fueran a las guerras con su ejército. Pero David decidió quedarse. Vemos que si David decidió quedarse, lo hizo intencionalmente. Tal vez ya tenía planeado lo que sentía, lo que le apetecía, lo que su carne le pedía. Entonces David incurrió en negligencia. Se dejó tentar por el tentador, por Satanás. Cayó en la codicia de la mujer del prójimo. Se dejó arrastrar por el deseo, por la concupiscencia. No tuvo autocontrol. Descuidó su vida espiritual y fue arrastrado por la carnalidad, por la pasión pecaminosa, por los deseos desordenados, y fue llevado a tomar una mala decisión porque no tuvo dominio propio. La caída de David trajo como fruto el pecado, y las consecuencias fueron mucho dolor. El juicio de Dios vino sobre David. Tuvo que atravesar por muchos sufrimientos por el resto de su vida. Aunque Dios lo restauró, podemos decir que la vida y las cosas para David no fueron iguales que antes de su caída. David se descuidó porque perdió nivel espiritual, porque descuidó su relación con Dios, porque en algún momento tal vez sus sentidos lo engañaron y algo le hizo creer, el diablo le hizo creer, tal vez su propio yo también, se creció su ego y él llegó a pensar que él podía hacer lo que quisiera y podía tener lo que deseara porque era rey. David era un hombre que para ese tiempo tenía 7 esposas oficiales, 7 mujeres que eran parte de su harén como rey. El hombre que podía tener cualquier virgen, cualquier mujer hermosa que estuviera sin compromisos, tenía que fijarse en la mujer de otro hombre, y este hombre era Urías Heteo, y aquella mujer era Betsabé. Urías Heteo era un hitita, un hombre extranjero, convertido al judaísmo, y pertenecía al ejército, era un comandante del ejército de los valientes de David, que era leal a la nación, a la bandera, a su rey y al ejército de Israel, y seguramente un hombre leal a su mujer. Pero David, en su ceguera y en su dureza, no midió las consecuencias de su deseo pecaminoso. Tal vez Betsabé también sabía que a David le gustaba a ella, y sabía tal vez que mientras él miraba por el terrado del palacio, la estaba observando, y tal vez ella se insinuaba más. La Biblia en ningún momento dice que David obligó a Betsabé a acostarse con él. Vemos entonces en el texto bíblico de 2 de Samuel 11 que ellos voluntariamente cometieron el pecado de adulterio. La Biblia condena el adulterio,
La Biblia nos habla demasiado sobre el adulterio físico y el adulterio espiritual. Urías fue un hombre que demostró lealtad para con su rey, pero David demostró ser desleal para con Urías. Urías era un hombre que estaba dispuesto a dar la vida por el rey, por su pueblo, pero David sacrificó la vida de Urías, su soldado fiel, por apetecer sus deseos del mal. El rey fue malvado en este episodio de su vida. Es triste tener que hablar de David en estas circunstancias, porque de él tenemos imágenes muy bonitas, tenemos recuerdos hermosos, y David ha sido de inspiración para nosotros los creyentes en las historias que se relatan de él en Primera y Segunda de Samuel, en el libro de Reyes, en las Crónicas. En toda la Biblia, después del Señor Jesús, David es el hombre y el nombre más sonado en toda la Biblia. Tan así que al Señor Jesús se le llamó el Hijo de David. Pero Dios, aunque es amor y amaba mucho a David, y que David fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios, no le tapó esta mancha. Dios no borró, ni escondió, ni ocultó este episodio tan oscuro en la vida de David, este momento de crisis donde David descuidó su vida espiritual para ser arrastrado por las pasiones de la carne y satisfacerlas. David cayó en pecado y cayó su pecado. Guardó silencio, no quería confesar. Seguramente pasó más de un año después de este pecado, donde David pensó en algún momento en su dureza de corazón, en su enceguecimiento, en su pasión desordenada, que a Dios se le había olvidado o que Dios había pasado por alto su pecado. Pero dice la Escritura que cuando el niño ya había nacido, el hijo de David y Betsabé, cuando hacía tiempo que Urías ya estaba muerto, porque David fue el autor intelectual quien mandó a matar a Urías. Dice la Escritura que cuando se reprendió el pecado de David por boca del profeta Natán, el varón de Dios, él le dijo: Urías, a quien tú mataste con la espada de los amonitas. Dios no dice los amonitas mataron a Urías, tú lo mataste, David, con la espada de tus enemigos. David envió a Urías con su propia sentencia de muerte al campo de batalla, y el general Joab lo envió al frente de la línea para que cayera de una manera vil. Dios había visto ese episodio, Dios lo sabía, pero le estaba dando tiempo a David para el arrepentimiento. Estaba esperando que David reflexionara, que meditara en los salmos que había escrito para Dios, que meditara en su experiencia de conversión hacia Dios, que tuviera un encuentro con el Dios de amor, con el Dios que restaura, con el Dios que limpia, que da oportunidades. Pero David estaba empecinado en su camino de dureza, en su error, en su extravío. Y por eso Dios tiene que mandar al profeta Natán para que por medio de una parábola atraiga y levante las emociones del rey David para hacerlo decir: vive el Señor, que quien tal hizo es digno de muerte. David sabía que su pecado era digno de muerte, porque en el libro de Levíticos y en Deuteronomio dice la Escritura que los adúlteros debían morir. Pero Dios es amor, Dios es perdonador, Dios da oportunidad al que se arrepiente, al que cambia, al que se convierte. Hay que entender que en esta historia de 2 de Samuel 11 y 12, un hombre inocente murió por una tentación que sintió David y Betsabé. Dios no ignoró esta situación, aunque amaba a David, no lo dejó sin corrección. El profeta Natán fue el predicador que escandalizó el pecado de David, que estaba oculto, y la sentencia de Dios sería que así como murió Urías, David tenía que ver la muerte del hijo del pecado, del hijo del adulterio. El niño no tenía la culpa, pero sus padres sí.
porque en ningún momento la Escritura exonera de culpa a Betsabé. Ambos eran culpables y ambos experimentarían dolor por la pérdida de su hijo. El adulterio ha dañado a muchas familias, ha destruido muchas vidas. La Escritura dice que el adúltero nunca borrará esa mancha. Dios perdona, Dios restaura, pero siempre quedará allí ese mal sabor, siempre quedará allí esa mancha en el testimonio, en lo profundo del corazón, en el ser, ese mal recuerdo de la deslealtad, del rompimiento de los votos. El adulterio puede ser físico o puede ser espiritual. El Señor Jesús llevó el pecado de adulterio a un nivel más estricto cuando dijo que no codicien la mujer del prójimo, y que la ley lo decía, y que él más añadía que cualquiera que mire una mujer para codiciarla en su pensamiento, ya adulteró con ella. Igualmente para las mujeres que codician a un hombre, dice que ya adulteraron con ellos. Vemos entonces que del pecado de David quedaron marcas a largo plazo y muy profundas. Por eso nosotros vemos en la Escritura que cuando David se levanta de su trono, mientras Natán relata una parábola que Dios le dio, David dice: vive Jehová, que quien tal hizo es digno de muerte y debe pagar con 4 tantos el mal que hizo. Pues la verdad fue que David tuvo que perder 4 hijos, porque él mismo dictó su propia sentencia sin saber. Dios le hizo justicia a Urías Eteo, castigando a David y a su casa. No descuidemos nuestra relación con Dios, porque hay errores que son más graves que otros, y hay pecados que, aunque Dios los perdone y nos restaure, quedarán huellas para siempre. La espada nunca se apartó de la casa de David. Por el resto de su vida tuvo muchos conflictos, muchas aflicciones, muchas amarguras, y yo estoy seguro que siempre que las cosas se desmoronaban para David, o veía a sus seres queridos sufrir o volverse contra él, o a sus enemigos prevalecer, David tenía que reconocer: le fui infiel al Señor. Pequé contra el Señor, pequé contra Urías, me metí con la mujer del prójimo, no debía hacerlo, pero la verdad es que él tenía que vivir con eso por el resto de su vida. Dios no pasará por alto el pecado. Dios nos corregirá. Dios nos dará lo que en su justicia, pero aplicará su misericordia, y lo que sea debido él hará. La Escritura dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará la vida eterna. Vemos también en esta historia de que, a pesar de todo lo que el ser humano puede hacer, Dios es compasivo, Dios es perdonador. Él dice: venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Dios quiere limpiarnos de nuestras inmundicias, de nuestro pecado, de nuestro error. Aprendamos entonces la reflexión de David y Betsabé, que es mejor la lealtad. Les habló Jaiber Serna. Que el Señor Jesús les bendiga.